Paula Fraga, jurista. Paula, gracias por acompañarnos. Esta ley trans, si finalmente se llega a aprobar, ¿va a generar un agujero de seguridad jurídica? Absolutamente, un agujero de seguridad jurídica, como tú dices, y muchas situaciones donde se va a comprometer la seguridad y la integridad física y emocional de las mujeres. Lo vemos con el caso de prisiones. De hecho, estabais comentando antes un caso que ya había sucedido y efectivamente nosotras desde la Alianza contra el Aborto a las Mujeres hicimos una pregunta a Transparencia, al Ministerio de Interior a través de Transparencia. No sé si recordáis el caso de Jonathan, un señor que violó y asesinó a su prima con 30 martillazos, una auténtica salvajada, ¿no? Y este señor durante el juicio dijo que se sentía mujer. ¿Para qué? Para poder cumplir la pena en un módulo de mujeres. Bien, desde Contraborrado lo que hicimos fue mandar una pregunta relativa a este caso para saber dónde está cumpliendo condena este señor, y nos contestan desde el Ministerio de Interior que esto es una cuestión de la esfera íntima del reo y que no nos lo van a decir. Evidentemente hemos puesto una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y si tenemos que llegar a un contencioso administrativo lo haremos, porque aquí debe primar el derecho a la información y el derecho a la integridad física y emocional de las mujeres internas en centros penitenciarios. Por tanto, vemos cómo esta ley trans sino que produce estas problemáticas, ¿no? Esto ya es una práctica que se está haciendo por culpa de una instrucción de instituciones penitenciarias, pero es que ahora la ley trans lo que viene es a reforzarlo, a blindarlo y a institucionalizar esta práctica ya realizada. Ocurre con el mundo del deporte, donde las mujeres deportistas tienen miedo a denunciar para que no las acusen de homofobia o de transfobia, pero lo que están viendo es que tienen una competencia absolutamente desleal y que el deporte femenino ha muerto si esto llega a ser ley. Efectivamente, en el deporte hemos tenido tristemente muchísimos ejemplos a lo largo del mundo, ¿no? En muchísimos países. Tenemos, por ejemplo, el caso de Fallon Fox, un señor autodeterminado mujer que se puso a luchar en MMA, creo que se llama, artes marciales mixtas, y bueno, en el primer round noqueó a su oponente mujer y además partiéndole el cráneo. No solo eso, sino que además se vanaglorió de lo hecho, y no digas nada porque entonces es transfobia. No es transfobia, estamos protegiendo la seguridad de las mujeres, los derechos de las mujeres y el deporte de las mujeres. Entonces yo le pregunto a la ministra de Igualdad y le preguntamos a este gobierno cuántos casos más tienen que ver en otros países y cuántos van a permitir aquí para que no aprueben esta legislación o para que después, tarde y mal, tengan que revertirla. Igual que tienen que revertir la ley del solo sí es sí, que desde instituciones del propio gobierno como Consejo de Estado, Consejo General de Poder Judicial, juristas desde Alianza contra el Aborto a las Mujeres, desde juristas TEMIS, o sea, tanto desde instituciones como desde la población civil en organizaciones, estuvimos advirtiendo qué es lo que iba a pasar con la ley del solo sí es sí. No hicieron caso, ahora pasa, tienen que corregirlo. Lo mismo van a hacer con la ley trans. ¿Qué crees Paula, que desde el Ministerio de Igualdad no escuchan absolutamente nada de las advertencias que reciben? ¿Y por qué hay esa obsesión ideológica en la ley trans que ya hay advertencias y que lo único que genera son problemas y ninguna solución? Y lo mismo con la ley de solo sí es sí. ¿Por qué esa obsesión ideológica que no conduce a ningún lado ni soluciona ningún problema? Bueno, supongo que esta ministra querrá acabar su legislatura con una bandera, y quiere llevar una bandera que supuestamente se dice progresista, y desde luego no lo es, porque no puede ser más reaccionario todo lo que trae consigo el movimiento transgénero, pero ella supongo que en su cabeza creerá que esto es una bandera muy progresista y muy a favor de los derechos humanos, y entonces pues bueno, ha cogido este camino y bueno, y el camino sigue, el camino acaba y el tonto sigue, ¿no? Como dice una frase. Y el problema es que aquí hemos advertido por activa y por pasiva juristas, expertas
expertas en diferentes ámbitos como de la salud, por cómo afecta esto a los niños y a las niñas, si no hace caso. ¿Por qué? Porque solo escucha bueno, pues a quienes son de su cuerda y desde luego no solo no nos escucha, sino que participan del acoso y de la difamación constante a las feministas que somos críticas con sus políticas identitarias y a las juristas que nos oponemos a esta deriva transgenerista, ¿no? Por tanto, bueno, es como muy bien dijo Manuela Carmena, es una soberbia infantil, claro, y una falta de rigurosidad en el trabajo absoluta. Rodríguez Pan recordará que decía como entre risas que la ley de solo sí es sí iba a provocar rebaja de pena y que bueno, que eso no, y que la ley trans iba a producir avalancha de hombres que dicen sentirse mujeres. Desgraciadamente eso ya se está empezando a producir. ¿Crees que puede haber avalancha de hombres que dicen sentirse mujeres y por lo tanto se incluya el mismo concepto de mujer? Yo, desde luego, lo que sí creo es que va a haber hombres, no sé el número, ni si una avalancha o no una avalancha, pero desde luego que sí que va a haber hombres que van a utilizar esta ley de forma espuria, o sea, porque ya ha pasado en otros países, ¿no? Por ejemplo, para evitar ser juzgados por violencia de género, bueno, pues por delitos o agresores habituales, mejor dicho, desde luego lo van a hacer. Obviamente, en mitad de un proceso judicial no lo puedes hacer, ¿no? Pero con antelación sí, y a partir de que tú hagas el cambio de sexo registral vas a ser juzgado como una mujer en vez de como un hombre, evitando pues determinadas condenas y determinados delitos concretos, ¿no? Y lo mismo en el deporte, ya lo hemos visto, varones autoidentificados mujeres que están barriendo a las mujeres en sus categorías, ¿no? Lo mismo en espacios solo para mujeres. Tenemos ejemplos en Canadá, tenemos ejemplos en muchísimos países donde llevan años estas leyes transgeneristas de varones metiéndose en espacios que eran seguros, como por ejemplo espacios o casas de acogida, perdón, casas de acogida para víctimas de violencia sexual, para víctimas de violencia de género, y donde se meten varones autoidentificados mujeres. Eso ha pasado en Canadá, ¿no? Entonces, pues bueno, es un retroceso brutal respecto al feminismo lo que habíamos conseguido, y entonces el absoluto cabreo, si se me permite la expresión, es que encima todo esto nos lo hagan en nombre del feminismo y que a esto pretendan llamarle feminismo cuando es un retroceso brutal y cuando van a dañar los derechos de las mujeres, la integridad, la seguridad de las mujeres y sobre todo a niños y niñas. Es tremendo, es tremendo. Paula Fraga, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros.